Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente y estamos dando inicio a nuestro quinto capítulo de podcast Mujeres y Constitución. Mi nombre es Stephanie Cousin y en esta oportunidad estaremos conversando junto a algunas mujeres que componemos el colectivo Arica Constituyente. Agradecemos inicialmente a la banda local Zipas por facilitarnos su música con la que damos inicio a este capítulo. Romina. Bueno, cada capítulo lo iniciamos con una editorial que elaboramos como colectivo para un poco dar contexto e introducir al tema. Sabemos que la opresión hacia las mujeres en el ámbito cotidiano responde a una dominación estructural y constitutiva del sistema capitalista, heteropatriarcal y neoliberal en el que habitamos, donde las condiciones y determinantes sociales, culturales y raciales aumentan la vulnerabilidad de las mujeres en su diversidad, precarizándolas como resultado de la privatización extrema de las condiciones de reproducción de la vida, es decir, la privatización de los derechos fundamentales y servicios sociales. Sin lugar a dudas, una expresión de la estructura patriarcal es el machismo. La sociedad patriarcal crece al alero del machismo. El patriarcado es toda estructura social en donde la autoridad se reserva al hombre o al sexo masculino, y en ella muy diversos factores se entrelazan y refuerzan mutuamente para hacer posible las actitudes y conductas machistas. En este contexto aparece el feminismo, un movimiento político, cultural, económico y social que persigue la reivindicación de los derechos de las mujeres, eliminando la dominación, opresión y violencia histórica de las mujeres en su diversidad. El capítulo de hoy es un poco distinto y es más amplio, y decidimos darle una estructura que tenía que ver con el ciclo de la mujer, cómo es ser mujer en Chile, cómo es crecer como mujer en Chile, y más allá de que sabemos que hay muchas formas en las que podríamos abordarlo, como desde el racismo o desde la clase, solo para poder tener un hilo conductor le vamos a dar la estructura que tiene que ver desde la niñez en adelante. Entonces, la pregunta inicial tiene que ver cómo ustedes creen que la Constitución afecta a las mujeres, a las niñas, de manera permanente y desde la primera infancia. No sé quién quisiera tomar primero la palabra. Ya yo la... Dale. Bueno, yo creo que desde muchos aspectos, desde cómo se concibe la familia en la Constitución, ¿no? Que es el núcleo de la sociedad, pero esta familia tiene como el líder al hombre, ¿no? Una familia patriarcal, y en base a eso también es como nos educan como mujeres, ¿no? En los roles que tenemos que tener como niñas, como desde pequeñitas se nos va, no se nos regalan, no sé, muñecas o ollitas o ese tipo de cosas, y no a los hombres. Y este sentido como de sociedad, de familia, viene no solo desde la educación de tu propia familia, sino que también desde la educación en el colegio, que ahí también ya nos separan, ya desde pequeños se nos trata diferente, ¿no? Entonces como que ya en eso la Constitución ya nos está afectando, porque ya plantea un tipo de sociedad en el que nosotros tenemos que cumplir un cierto rol, y eso viene con todo lo que conlleva la educación en todas sus formas, en el fondo. A mí me parece interesante lo que plantea la Ale. Bueno, para presentarme, yo soy Lenina Barrios, soy antropóloga, feminista y parte del colectivo Arica Constituyente. Lo que plantea la Ale de esta familia
heteropatriarcal, donde más allá de que sea una familia heterosexual o no, donde siempre es el hombre el que se considera, en las sociedades latinoamericanas sobre todo, está muy presente el tema del hombre proveedor, del hombre como a la cabeza siempre del clan, en este caso del clan familiar, que no da pie a que se pueda ser la mujer, cuando sabemos que esa es la imagen que se proyecta, pero en la realidad la jefatura familiar femenina es la que predomina en Chile y en Latinoamérica. Entonces creo que ahí hay una invisibilización del rol de la mujer, el rol económico de las mujeres en la familia, y no solamente el rol económico en el sentido de yo trabajo fuera del hogar y aporto plata para la familia, sino también en el rol de la mujer dentro de la casa. Aunque creo que ahí hay una invisibilización de la mujer. Pero con respecto a las niñas y los niños, creo que hay muchas falencias. Por ejemplo, seguimos hablando del CENAME, que habla del concepto de menores, como menor, como una disminución. Seguimos hablando, por ejemplo, de conceptos de infantilización, como que lo infantil fuera menos. Como que dentro de una sociedad que es heteropatriarcal, siento que las niñas son aún más puestos en desmedro y como con todos estos conceptos, con cómo entendemos nosotros el ser niño. Y en ese sentido, las niñas creo que tienen una posición mucho más desventajosa, porque siempre se habla, por ejemplo, de que a las mujeres se nos infantiliza. O sea, ¿qué queda entonces para una niña? O sea, la niña es vista como, o es puesta en nuestra sociedad como el último eslabón de la cadena, creo yo, por lo menos en términos de ciclo vital. Y si esto lo cruzamos, por ejemplo, con temas de clase, una niña pobre no tiene, no solamente ser un niño pobre, sino ser una niña pobre, creo que es mucho, mucho más duro poder plantearse no solamente sueños, metas, expectativas, sino que cómo yo me paro frente a la sociedad. No tengo, como que se nos enseña desde muy pequeñas a que no tenemos las mismas oportunidades. Y creo que ahí estructuralmente, eso es una cuestión estructural, que tiene que ver, como decía la Ale, con la constitución de la familia, con los conceptos, con cómo entendemos la infancia y con el tipo de sociedad que estamos construyendo desde las leyes y desde la sociedad. Bueno, mi nombre es Alejandra Luna, soy parte de este colectivo que llevamos un tiempo ya trabajando. Efectivamente, a veces nos cuestionamos cómo la Constitución influye o no influye en nuestro diario vivir. Y desde octubre que surge este estallido, también cuando empieza a remecer y a ir con fuerza el tema del cambio de la Constitución, muchos nos preguntábamos si efectivamente era necesario o no un cambio de la Constitución, en qué nos afectaba o no. Surgieron muchas estas preguntas de, ¿te has leído la Constitución como para pedir cambiarla? Y claro, en el fondo nos limita en el diario actuar. Quizás no es necesario que la Constitución o una ley te diga la mujer puede hacer tal cosa o el hombre debe hacer tal cosa o la niña tiene prohibido hacer tal cosa, no, sino que se entrelaza en nuestra cultura. Entonces, como decían mis compañeras, como decía la Leandino, como comentaba la Leni, es un tema cultural, ¿no? El hecho de que te regalen una tacita, el hecho de que una niña pobre tenga menos posibilidad de sueños y de metas, que el cabro chico pobre, por último, en un momento piense que puedes llegar a ser, no sé, un futbolista millonario, y la mujer se vea totalmente limitada, ¿cierto?, a sueños o a metas cortas o
o no grandes, eso también es un tema constitucional. Nos cuesta llevarlo a la práctica porque lo vemos muchas veces solo de algo de una manera cultural, pero nuestra cultura es un reflejo de cómo el país forja las leyes, y en el fondo eso es la Constitución también. Entonces, nos marca desde que nacemos hasta que morimos, en el fondo. Bueno, mi nombre es Paula Marado, formo parte de este colectivo y soy mamá de una niña. Entonces, cuando yo quedé embarazada, y qué bueno poder conversarlo, cuando me dijeron que era niña, me urgí. Y de verdad me urgí, porque era como siendo que yo soy una mujer, soy feminista, soy súper, tengo un carácter, eh, trabajo en un campo laboral más considerado para hombres, eh, pero aún así me urgí. Me urgí porque como mujeres estamos expuestas desde niñas a cosas que, como el acoso, como lo que la sociedad espera de nosotros. Y como decía la Ale, como decía la Nina y la otra Ale, al final no es solo una concepción cultural, sino que también las leyes lo establecen. Y la ley, por ejemplo, en nuestra Constitución, todo el rato habla del hombre, no nombra a la mujer. Cuando hablan de los derechos de los niños, no de las niñas, entonces desde estas cosas como de este lenguaje tan sutil, siempre nos van aislando a nosotras las mujeres. Y, y a medida que, bueno, que uno va como viviendo este proceso de la maternidad desde tener una niña, uno igual se da cuenta que es distinto cómo es el trato con las niñas, es distinto no sé, pues cuando nacen, una hueá muy simple, va a poner aritos, hasta ahí es como, entonces como, ¿por qué tan así como tan, bueno, mi hija no le puse aro, no le pusimos aro, pero es como desde esas cosas tan simples, tan sutiles, nos van haciendo ver que estamos programadas como para otras cosas, ¿cachai? Steph. Sí, bueno, me hace como harto sentido igual todas las cosas que han surgido, porque efectivamente si bien en la Constitución se establece como consigna, por así decirlo, que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, en la práctica nos vamos dando cuenta que no desde las experiencias, ¿cierto? Y ahí, si es que no me equivoco, la Ale Andino también hace mención a la educación, y me parece muy importante porque finalmente es nuestro primer vínculo que tenemos de sociabilización, ¿cierto? Es el primer contacto en el cual vamos interactuando, en el cual nos vamos relacionando como individuos, como mujeres en sociedad. Entonces, finalmente, hay un dato súper importante que me gustaría comentar también en relación a esto, que es que efectivamente Chile es el único país del Cono Sur que no cuenta con programas de estudio para educación sexual integral. Entonces, como lo plasma la Constitución, esta libertad de educación efectivamente es esto, es solo la libertad de poder acceder, pero nada va a garantizar esta autonomía o que se puedan garantizar las mismas condiciones o igualdad entre hombres y mujeres. Y acá vemos los roles establecidos de género a temprana edad, en la primera infancia, en la niñez, desde estas consignas o desde este discurso de cómo sentarse, las señoritas se sientan de tal manera, los hombres no lloran, o estas frases que pudiesen parecer que es como desde la cotidianidad, pero que hay que tomarle también el peso porque va a finalmente construir hombres y mujeres en este caso en sociedad. Entonces, finalmente, todos estos estereotipos de género o estos patrones transgeneracionales que vamos viendo desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, hasta desde nosotras mismas, nos va construyendo en sociedad quiénes somos, cómo vivimos ser mujeres en sociedad, cómo nos vamos relacionando, cómo vemos las condiciones a las cuales nos enfrentamos día a día, y esto sin lugar a dudas se tiene directa correlación con cuál es la sociedad que nosotros construimos o cuál es la sociedad que nosotros anhelamos, en directa relación cuál es la constitución que esperamos tener, que es esta constitución feminista, garante de derechos y condiciones igualitarias entre hombres y mujeres. Ale. Bueno, yo soy Alejandra Salinas, soy parte del colectivo.
Y sí, también quería hablar sobre, se habló como de los sueños y las posibilidades como coartadas de las niñas, pero es justamente como, sí, es verdad que hay menos posibilidades siendo mujeres y siendo niñas, pero también parte también de lo que decía Ale Andino, hay un daño que uno no se da cuenta, que parte del regalar una tacita, ¿cachai? Que parte como de ese tipo de cosas, y es que uno termina, y lo digo como de la experiencia, y que supongo que a varias les pasó igual, uno termina como sin darse cuenta eligiendo de niña, de muy niña, como eligiendo la opción más femenina, ¿cachai? Uno quiere vestirse de rosado, uno quiere ser la princesa, uno quiere, ¿cachai? Una montonera de cosas así, entonces siento que sí, desde chico al final te cuartan, pero como que tú mismo te cuartáis, no sé si se entiende, como uno mismo termina coartando sus propias posibilidades porque cree que no puede elegir, no sé, el Power Ranger rojo y tiene que ser el rosado, ¿cachai? Como uno mismo se cree ese cuento, es un discurso que uno lleva adentro, ¿cachai? Y desde ese mismo lugar, creo que es lo mismo que han hablado todos, que es que la educación es clave porque en el fondo es la base, o sea, perdón, la Constitución es clave porque es la base de la cual se construye la educación, es la base de la cual se construyen las leyes, es la base, es el marco legal de todo lo que conocemos legalmente, es la base de la cual construimos la sociedad, entonces sí, por eso tiene que ser feminista. ¿Romy? Yo creo que hay algo que lo que dice la Ale que tiene que ver con algo que es no solo de mujeres, sino que tiene que ver con la heteronorma. Como al final esta heteronorma nos coarta a hombres y mujeres a comportarnos de cierta manera y nos invita a comportarnos de cierta manera. Cuando un niño, que yo lo veo en niños más chicos, que pienso así como cuánto hemos avanzado, veo niños llorar así, que no les importa nada y lloran. También me acuerdo de mis compañeros cuando eran niños y se pegaban y los niños no lloran, pero les dolía. O sea, a ellos les dolía igual cuando se caían. Y no los dejaban expresar sus sentimientos. Y expresar los sentimientos es hoy aún un símbolo de debilidad. Y si alguien llora, no es un desborde de emociones, es un desborde de debilidad y se acaba la conversación. Y yo en realidad hace unos días escuchaba en la radio, no, yo me puse a llorar, ahora empieza la conversación, ahora yo abrí mis sentimientos, porque los sentimientos, y que es algo quizá un poco más etéreo, pero tiene que ver con cómo nosotros nos planteamos desde la heteronorma en la sociedad. Sentir es de débiles, es femenino. No sentir, no llorar, es fuerte, es masculino. Y eso genera un daño que es bien profundo en hombres y mujeres. Y creo que siempre es importante siempre es importante decirlo porque creo que al hablar con amigos me he dado cuenta que ellos tampoco muchas veces son conscientes del daño que les ha generado el machismo en sus propias vidas. Cuando Steph hablaba sobre la educación sexual, pienso que al no tener educación sexual en los colegios, los niños se terminan educando en la pornografía, que es como un tema muy general. Y esa no es una educación sexual saludable. Y se traduce en muchas prácticas abusivas que las mujeres y los hombres naturalizamos en el tiempo. Y como la violencia al final es estructural, porque cuando alguien es niño y una profesora lo humilla porque tiene un comportamiento femenino o masculino o que no está dentro de la heteronorma, es un tipo de violencia. Cuando después tus relaciones están basadas en modelos sexuales violentos, tú los vas a reproducir en el tiempo. Y es tan profundo que al final está en todos los escenarios en los que nosotros nos movemos, laboralmente, en la educación, un profesor universitario que está la caricatura que se refiere a la mujer que va a buscar marido a la universidad, que sobre todo pasa en las carreras más masculinizadas. Pero también está el profesor universitario que durante 20 años ha reprobado a la mitad de su curso y nadie se ha preguntado si ese profesor realmente tiene herramientas para poder educar. Y él también educa desde la violencia. Y todos están entendiendo que la manera en la que él educa, él no es el de la culpa porque él es el que tiene el poder. Y ahí yo creo que hay un cruce súper grande en el código del poder,
de quién es el que ejerce el poder sobre el otro, y que es muy profundo dentro de la estructura patriarcal. Ale. De ahí, afirmándome de lo que decías, Romy, está esta dualidad así como entre lo sentimental y lo racional, ¿no? Así como que el hombre debe ser racional y la mujer debe ser sentimental y poco racional. Y como que muchas veces, si la mujer es más racional y regula quizás o tira para atrás un poco sus sentimientos, ay, que eres cuática o que no sé qué cosa, ¿cachai? Entonces, y viceversa con el hombre. Yo conozco muchos chicos que en realidad no es que solamente les cueste expresar sus sentimientos, sino que no saben qué sienten, porque nunca como que lo manifestaron, ¿cachai? Entonces como que es súper complejo. Al final, el sistema patriarcal coarta al ser humano en general, ¿no? A hombres y mujeres, obviamente mucho más a nosotras, pero es dañino en general. A eso apuntaba. Ale. Bueno, ahora sí me voy a presentar, que antes se me fue. Yo soy Alejandra Andino, soy realizadora audiovisual y soy parte del colectivo Arica Constituyente. Bueno, tocando un poco lo que decía Romina sobre el ser niña, el lenguaje. Bueno, niña es sinónimo de algo negativo. Ay, estás llorando como niña. Ay, que eres niña. Entonces, o sea, ya desde pequeña a ti te enseñan que ser niña, que es lo que tú eres, es algo malo. Y yo nuevamente voy a ir con lo de la educación y nuevamente con lo de la Constitución, en el sentido también de que nosotros no tenemos una educación para todos, o una educación de calidad y gratuita para todos, porque la educación es un negocio. Y la educación, como, al ser un negocio, está en manos de los privados. Por lo tanto, los privados pueden elegir qué tipo de educación sexual se nos da, como lo que hablábamos antes, ¿cierto? El Estado no se hace cargo de educarnos y de educarnos con equidad, de no repetir esto, ¿no? De no repetir esta educación patriarcal, el machismo. Entonces, como queda en manos de los privados, pues uno puede poner un colegio y aparte de lucrar, llenar la cabeza de lo que quiera a los niños, ¿no? Entonces, y yo se lo digo porque estoy en un colegio católico que a mí no era como de cura ni de monja, pero sí tenía esta cosa muy conservadora y que uno al final termina como deconstruyéndose inevitablemente porque es tanto lo que te meten en la cabeza de tus roles que no te lo puedes sacar, te lo tienes que sacar a la fuerza, en el fondo. ¿Mm? Y basta de esto, de este lenguaje, o sea, de que eres niña. Yo detesto y siempre critico a la gente o se los hago ver, está mal, ¿cachai? Porque no podemos seguir repitiendo esto de que lo que es mujer es malo, es negativo, es inferior. ¿Hasta cuándo somos inferiores? Lenny, después de este. Sí, yo creo que estamos como hablando en el límite también de lo que es la niñez, el ser niña, niño, niñe, y la adolescencia, cuando ya pasamos como a esta siguiente etapa del ciclo vital. Y, y como retomando el tema de la clase y de lo que mencionaba la Steph sobre la educación sexual, la carencia, la ausencia de educación sexual, de programas de educación sexual, que yo creo que las feministas compartimos que debería ser desde la primera infancia abordar temáticas de educación sexual con las niñas.
y cuando hablamos de los sueños, las metas, y que tal vez podríamos llamarlo proyectos de género, los proyectos de género que van teniendo mujeres y hombres en la adolescencia, yo creo que partiendo de la base de lo que sucedió en la niñez, esto se va profundizando. Como alguien mencionaba en un momento, un niño pobre sueña con ascender de clase como siendo futbolista y ganar millones, como cuando juegan estas pichangas en la tierra, y que incluso, por ejemplo, Los Miserables en su canción dicen sueños de niñez, recuerdos del barrio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la perspectiva de las niñas? ¿Cuáles son los sueños de niñez? El sueño de niñez de muchas niñas es poder teñirse el pelo, poder arreglarse, poder operarse, pero finalmente el destino de esas niñas, o los sueños que van teniendo esas niñas, o van entendiendo a medida de que avanza su vida, de no tener, por ejemplo, posibilidad de acceder a una buena educación, de acceder a la universidad o a una buena universidad, cuando van avanzando, su proyecto de género se ve truncado y finalmente su proyección es ser madre. Incluso yo creo que a muchas nos ha pasado como en esta talla, como hablando más distendidamente, en esta talla que se tiran muchas mujeres como, hoy podría haberme casado con un futbolista. Es como, el sueño de un hombre es ser futbolista y ganar millones, futbolista profesional y ganar millones, y el de las niñas, el de las jóvenes, termina siendo ser la esposa de alguien que gane millones. Entonces no es un proyecto personal. Entonces finalmente es como, soy madre, es como mi proyecto es ser madre, es darle un hijo, y voy entendiendo que mi destino simplemente es ese, como transformarme en madre. Creo que eso es consecuencia no solamente de la ausencia de educación sexual, sino, como también decía la Ale Salinas, como de esto, que no es solamente un autoconvencimiento, sino que es que la sociedad te convence, por ejemplo, que no puede ser el Power Ranger rojo, que es como la caricatura que uno puede hacer de este tema, pero que efectivamente es que te enseñan que tú no puedes ir más allá, que no puedes dar el siguiente paso. Sí, y en ese sentido, Lenina, es como esta profecía autocumplida, ¿cierto? Que se puede como polarizar en distintas áreas. Es como cuando uno desde la educación a temprana edad le va mal con las matemáticas, le va mal con el número, y tienes un profesor que quizás no te potencia y que quizás no te permite desarrollar que tú seas bueno para los números, y terminas creyéndote que eres malo, ¿cierto? Y pasa lo mismo finalmente con esta estructura que yo la encuentro súper violenta, porque es un sistema de creencias y valores patriarcales que finalmente valida la idea de la supremacía, en el sentido en que, claro, como tú mencionas, uno se termina creyendo que ese es el sueño de la mujer o eso es lo que tienes que hacer. Y creo que antes conversaba con la Romina, que claro, efectivamente el ser mujer o el ser niña, va generando también esta construcción de tu personalidad, de cómo socializas, de cómo interactúas, de cómo te relacionas en sociedad, de cuáles son tus proyectos, y también me gustaría comentar que en ese sentido ustedes comentaban, por ejemplo, que la niña que es pobre quizás va a tener mayores dificultades, o no necesariamente, porque no va a definir en sí mismo quién puede hacer, pero la mujer ya en sociedad, que es complejo ser mujer en esta sociedad o en este país, además ser una mujer, por ejemplo, de algún pueblo originario, o alguna mujer que pertenezca a algún pueblo afrodescendiente o tribal o de raza negra, pobre y mujer, es aún más compleja que solamente ser mujer blanca. Entonces también se cruza con la clase, se cruza con el género, con la raza, y son distintas formas de socialización donde van a construir estas diferencias de cómo es ser mujer en sociedad, cómo hay que tener que comportarse, cómo son estas como, por así decir, patrones o estos roles de géneros impuestos, que si uno a temprana edad no intenta con educación
o reformar toda esta estructura violenta que va desde temprana edad hacia las mujeres. Claro, a medida que vayamos pasando por estos ciclos vitales, obviamente va construyendo quiénes somos, va construyendo nuestra personalidad, va construyendo cómo nos vamos relacionando, cómo establecemos vínculos, cómo vamos proyectando nuestros sueños, nuestras expectativas de qué vamos a hacer el día de mañana. Y también me hacía harto sentido lo que comentaba la Ale Luna hace un rato atrás, porque finalmente están estas dos áreas, ¿cierto? Que es como los hombres que son los hombres rudos, los hombres que tienen ciertos trabajos, el hombre proveedor que tiene ciertas características, y la mujer que va relegada a esta esfera más bien privada, más sensible, contenedora, que se asocia con estos roles también de cuidado, de crianza, y muchas veces creo que pasa, y a modo personal a veces considero que en una u otra instancia uno tiene que adoptar estos roles como masculinizados, como que la gente te dice, ay, mira, tú en realidad tienes más carácter, tienes más temperamento, entonces te ves más masculina. Como si el masculinizarse es para realmente sentirse validada, reconocida en una sociedad en donde la supremacía es masculina, en donde hay una subvaloración femenina, entonces como mujeres, entonces hay que masculinizarse para poder avanzar en esta sociedad. Entonces, finalmente son discusiones que uno en el diario vivir, en la cotidianidad, en las experiencias de vida, las vamos viendo. Sí, siento que eso pasa mucho ya cuando vaya entrando así como fuerte a la adolescencia y como que necesitas que tu voz sea escuchada y validada. Y te atreví a hablar fuerte y te atreves a golpear la mesa y te atreves a quizá decir, no estoy para tu hueveo, ¿cachai? Y salen estas críticas como que te van a dañar tu corazón de, ay, es que eres ruda, ¿eh? Que hasta ahora a mí de repente me las sacan. Hoy día, de hecho, un compañero de trabajo me lo dijo, que espero que no creo que escuche el programa, en todo caso, pero como que fuese algo que te ofende, ¿no? Así como que ¿y a mí qué, weón? Sí, y sí, puede que lo sea ruda. O sea, en este sistema patriarcal, si una mujer opina y opina no como el hombre espera, es ruda, pues, weón. Y si un hombre me va a categorizar de esa manera, maní, ¿cachai? Pero no para todas es así como de, no sé si de sencillo, pero como de fácil, ¿no? Se toma siempre como una crítica. Y yo creo que cuando tú entras a la adolescencia, y la adolescencia de por sí es un estado complejo, en donde tú esperas ser validado constantemente por tus pares, en donde el ridículo es un arma heavy, ¿cachai? Ser adolescente, ser mujer, es cuático. O sea, yo una de las primeras cosas que entendí cuando empecé a aprender de feminismo fue entender, como decía la Steph, que somos mujeres, ¿no? Que no es la mujer. Porque una mujer rural vive una realidad distinta a una mujer que es de ciudad, o por ejemplo una mujer que es de ciudad, no sé, pues como nosotros, ariqueña, es distinta a la mujer que es de la capital, y de igual manera la mujer que tiene más recurso económico no es igual que la mujer que viene de una clase trabajadora o que le ha costado más o que tiene menos herramientas, ¿no? Entonces, esas fueron una de las primeras cosas que yo aprendí a través del feminismo, que las mujeres es una gama amplia y que esa diversidad existe, nos parezca bien o nos parezca mal, existe, ¿no? Y es parte de lo que debemos validar. Creo que la Constitución a nosotros nos marca que como mujer singular tienes que comportarte de cierta manera, que es lo que se valida, ¿cachai? Y cuando uno entra en la adolescencia muchas veces entra en este conflicto, pues, bueno, de que no soy igual que las otras chicas, mi tono de voz quizás es más grave, me río más fuerte, quizás debiese reírme más despacio, puta, soy buena para la pelota, pero a nosotros en educación física nos hacen gimnasia rítmica y bailar folclore, y a mis compañeros le hacen todos los deportes sabidos y por haber, ¿cachai? Yo esa weá la viví. O sea, si yo en cuarto medio no hubiese tenido una profesora joven que llegó a educación física, yo nunca hubiese hecho natación, por ejemplo.
que agradezco haber tenido una profesora joven, ¿cachai? Pero antes bailando pascuense, todo septiembre, practicando una weá, mientras mis compañeros jugaban a la pelota, hacían básquetbol, hacían voleibol, hacían todos los deportes, y eso tú lo ves en todo. Que tú tengas que ir a clase con una falda que te limite moverte, por ejemplo, y que los hombres puedan ir con pantalón, y no solo con pantalón, sino que puedan ir con el buzo todo el tiempo, ¿cachai? Y esa libertad, y weón, hasta en esos ínfimos detalles, nosotros podemos ver estas diferencias. Entonces, el patriarcado no solamente te diferencia entre hombre y mujer, sino que más encima hace que exista un solo concepto de mujer. Eh, Cuando somos muchos tipos de mujeres y todas estamos bien, ¿no? La que es muy delicada, la que es muy sensible, la que es más ruda, la que habla fuerte, y bienvenidas todas esas mujeres, ¿no? Entonces, nada, po, me acuerdo de mi adolescencia y qué difícil, o sea, ahora la adolescencia de ahora es otro tipo de adolescencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era más chica, el tema del internet era una weá que recién, no todos teníamos acceso, ¿no? El computador no todos teníamos acceso. Weón, ahora te mandaste un cagazo, pinchaste con un weón, el loco lo puede subir a internet en un segundo, te funan en un segundo. La misma serie que salió ahora, en donde refleja la weá de la manada, cómo los weones pueden cómo los hombres pueden a través de un simple WhatsApp funarte, marcarte y si quieren hacerte mierda, organizarse y hacerlo, heavy, po, weón. Entonces, son desafíos muy grandes y para las mujeres eh, creo que son desafíos dobles. Así que una de las tantas razones para cambiar esta constitución machista, patriarcal, pinochetista. Con respecto a lo que dice la Ale, claro, como con respecto a si eres como fuerte para decir las cosas, si consigues las cosas de manera como pasiva y tranquila, entonces tienes inteligencia emocional. Entonces eso es bueno, ¿cachai? Porque así deberían ser las mujeres. Las mujeres deberían tener inteligencia emocional. Y lo otro es que, claro, con respecto a lo que decías del feminismo, que somos muchas mujeres, me hizo mucho sentido con un video que vi el otro día, que era sobre, me parece que era una mujer mexicana, no me acuerdo bien, pero hablaba como que, por ejemplo, el feminismo cuando vino como de Europa, no sé, desde otras corrientes, era más como de la mujer de salir de la cocina, de no hacer más este rol de estar como limpiando la casa y en la cocina, pero resulta que en un rol, o quizás no rol, pero en un feminismo como en otra cultura, en una cultura nativa, donde donde la cultura de la mujer estaba en la cocina, porque era una cultura como culinaria, o sea, para ella era libre estando en la cocina, ¿cachai? Entonces, había como todo este revuelo de como, ¿qué es feminismo para una cultura? ¿Qué es feminismo para la otra? ¿Cachai? No es un solo feminismo, y ahí concuerdo mucho contigo, Ale. Y lo otro que hablaba también la Ale, de las faldas de las niñas, como también, claro, los niños van con pantalón, las niñas van con falda, pero como también, por ejemplo, 4 dedos arriba de la rodilla, ¿cachai? Y cómo eso cómo eso marca la diferencia entre que una niña está siendo como provocadora y está siendo, ¿cachai? Mostrándose, y etcétera, a una niña que es recatada. Y eso lo encuentro una línea muy fina y muy rara y muy todo. Vení. Yo creo que hay hartos temas que han mencionado que creo que son interesantes. Yo creo que a muchas nos ha pasado el tema de ser la pasividad, de hablar suavecito, como que es preferente que las mujeres hablen suavecito, y que te digan, por ejemplo, que los hombres son líderes y las mujeres son mandonas. Y eso es algo que a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, desde chica y incluso en espacios laborales. Una mujer que puede plantear sus ideas o que puede estar, no solamente el tema del tono de la voz, sino que puede plantearse en contra de una norma establecida, por ejemplo, finalmente termina siendo calificada como una niña, como una joven, como una mujer problemática. Frente a las mujeres que
que siguen este mandato o que son criadas para seguir este mandato establecido, y que la Margarita Pisano también habla, por ejemplo, de las regalonas del patriarcado, que son mujeres que, a pesar de que han sentido, por ejemplo, la rebeldía, la necesidad de rebelarse ante algo, son cooptadas finalmente por el sistema. Incluso mujeres que han logrado plantear cosas finalmente terminan siendo cooptadas por el sistema para ser las regalonas de este patriarcado, sumisas a un padre que no es necesariamente el padre, o sea, no es el padre biológico, es este padre como el que te tutela, como que tienes que estar permanentemente bajo el alero de un hombre o de alguien que, o sea, de una figura masculina que te está diciendo lo que tienes que hacer y cómo te tienes que comportar. Y yo creo que en la adolescencia eso, o sea, en la niñez también, pero creo que en la adolescencia con este despertar de la sexualidad también se ve muy, como mucho más marcado, y aparecen estas estructuras de dominación que siento que son mucho más violentas en las relaciones de pareja, en el coqueteo, que no es como solamente eso, sino que se empiezan a estructurar relaciones de poder mucho más violentas entre mujeres y hombres en la adolescencia, donde el hombre te controla, te establece ciertas cosas. Acá viene de nuevo el tema de la ausencia de la educación sexual, donde el hombre finalmente termina controlando a la mujer, termina controlando a su polola en la forma de vestirse, en la forma de comportarse con sus amigas, con sus amigos, frente a otros hombres. Eh, y esto, de nuevo, siento que viene a hablarnos de este tema de los proyectos de género que son diferenciados no solamente para hombres y para mujeres, sino también para mujeres de clase alta, media, baja, para mujeres o adolescentes rurales, urbanas, como que los proyectos de género, la forma en que tú te proyectas en una relación de pareja, en un proyecto como educacional, siento que es distinto, y también en el caso de la etnicidad. Siento que en la adolescencia, insisto, con el tema de la sexualidad, empieza esta sobresexualización del cuerpo de las mujeres. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, de la etnicidad, del componente étnico, las mujeres migrantes, por ejemplo, negras, o las mujeres chilenas negras, las afrochilenas negras, son muchísimo más sexualizadas. El cuerpo de una mujer negra es más oprimido, no solamente el cuerpo, el ser de una mujer negra en la adolescencia siento que es mucho más oprimido en el sentido de que es un cuerpo sexualizado y que es tratado solamente como eso. Y eso tiene que ver con educarse sexualmente en el porno, con el tema de los uniformes escolares pasa lo mismo, con esta sexualización del uniforme escolar de las mujeres, que es como un fetiche muy cerdo, así como yo lo encuentro muy cerdo, de las niñas, como de la falda escolar, del jumper, de este tipo de cosas que no le pasa a los niños. Entonces, bajándolo al tema de la Constitución, porque estos pueden ser como, te pueden decir que son como elementos dispersos de una sociedad que no se regulan con la Constitución, pero a mí me parece que sí, porque efectivamente es la Constitución la que sienta las bases de la sociedad. Hoy día estamos con una Constitución que no solamente fue construida en dictadura, sino que fue una Constitución construida por hombres, una Constitución que solamente menciona a las mujeres una vez en todo el texto, y que fue introducida esa modificación no en el 80, sino que en el año 99. O sea, es una modificación actual, nos incluye recién ahora, y esa inclusión solamente yo creo que es como para un saludo a la bandera, como, ya, bueno, las vamos a incluir. Efectivamente yo siento que sí, es justo y necesario que seamos incluidas, era justo y necesaria esa modificación, pero en realidad no sacas nada con tener esa modificación si efectivamente las políticas públicas que surgen, que emanan, porque está la Constitución y luego vienen las leyes, y si de esas leyes no emanan políticas públicas que paren esta desigualdad entre hombres y mujeres, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr cambiar la sociedad. Sí, hay una responsabilidad individual, pero la responsabilidad colectiva también es del Estado.
no es solamente del colegio en el que estudian los niños, no es solamente el proyecto educativo de un colegio, sino que es una responsabilidad de la sociedad, y más que de la sociedad, del Estado. Es una responsabilidad del Estado, porque yo creo que a todos nos pasa cuando hablaron del tema de la ruralidad, por ejemplo, de la urbanidad, las políticas públicas hoy día son políticas planas, que no tienen ninguna pertinencia, que no tienen pertinencia ni para hombres y mujeres, ni tampoco, por ejemplo, se preocupa de qué pasa con niñas y niños que se forman en escuelas rurales y que luego llegan a la urbanidad, a un mundo totalmente distinto en plena adolescencia. O sea, ¿qué pasa con los niños que fueron formados en la ruralidad, con las niñas que fueron formadas en la ruralidad y que hoy día llegan a un mundo urbano? No hay una ausencia de políticas públicas, eso es como solamente un ejemplo, pero las políticas públicas en Chile hoy día para mujeres, para hombres, para niñas, para niños, para aymara, mapuches, etcétera, son políticas planas, no tienen ninguna pertinencia ni territorial, ni etaria, ni de género. Estef. Ay, sí. Sí, bueno, era un poquito para acotar, como en estos distintos conceptos que hemos abordado, bueno, como desde todo el ciclo vital, bueno, recién estamos en la adolescencia, nos falta ya la adultez y después adentrarnos de lleno ya cómo es el envejecimiento para la mujer, pero básicamente lo que quería comentar es que en esta estructura violenta, que yo considero que es una estructura que violenta constantemente a la mujer en distintas áreas, ¿cierto? Hemos hablado desde los roles de género, estos patrones transgeneracionales, o qué es ser mujer. Sin duda está ahí como estructura violenta lo que es el acoso a lo cual nos hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas, hasta la actualidad y posiblemente cuando envejecemos. El tema de la educación sexista, la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia simbólica, como decía la Lenina, la cosificación de los cuerpos desde la publicidad hasta los distintos espacios en los cuales uno está, y obviamente también tiene un tema que es distinto con las cuerpas racializadas, que efectivamente son mucho más sexualizadas, aquellas que pertenecen a pueblos tribales o a la raza negra, ¿cierto? Es mucho más sexualizada y cosificada desde el acoso callejero, desde la publicidad, ¿cierto? Y también aquí se van viendo cómo esto no es más que la expresión de una sociedad y una cultura que se ha formado, que es patriarcal, machista y violenta en todo el conjunto, y que finalmente va reforzando y potenciando constantemente en cuáles son los individuos que estamos construyendo. Entonces, es una relación súper arraigada y legitimada en el Estado y también en la sociedad, que va permitiendo como esta supremacía y la supremacía del hombre y la subvaloración también de la mujer. Entonces, creo que tiene directa relación en cuál es el rol que tiene el Estado frente a esto, cómo se concibe la Constitución, entendiendo que, como decía la Ale Luna en un inicio, ni siquiera concibe a la mujer en su diversidad. O sea, desde la premisa que es una Constitución que está hecha por hombres, que está la comisión ahí Ortúzar, que son como estos hombres ilustrados que finalmente dicen cómo hay que hacer las cosas, qué es ser mujer, desde la premisa que la familia, ¿cierto?, es como el eje fundamental, pero una familia compuesta entre un hombre y una mujer, una familia heteronormada, que finalmente va a condicionar cómo tú te vas a vincular, cómo tú te vas a relacionar. Entonces, esto tiene directa, o sea, esta discusión que ha surgido tiene directa relación con cómo concebimos nosotros vivir en sociedad como mujeres. Que todos estos conceptos que han señalado, para nosotros es fundamental que pueda quedar plasmada en una Constitución garante de nuestros derechos, una Constitución que reconozca a la mujer en su diversidad, y que no tenga estos cánones o estos estereotipos de qué hacer, de cómo es el buen vivir de la mujer, ligada directamente al hombre y relegada, por otra parte, a su autonomía y a las capacidades propias que pueda tener para desarrollarse. O sea, te coarta desde tus propias libertades y te coarta también la libertad, valga la redundancia, de poder desarrollar tu autonomía para ser quien quieras ser, no estando a la sombra de un hombre. Eso quería comentar. Me gustaría proponerles un tema general que ha aparecido en varios capítulos y que Lenina lo nombró delante, que tiene que ver con cómo la Constitución, que entrega una estructura de mercado,
Y como Lenin lo dijo en un capítulo anterior en el que estuvo invitada, no hay mejor aliado del mercado que el patriarcado. Finalmente, las mujeres somos las que en algún grado, no menor, sostenemos una parte de la estructura del mercado. Las labores de cuidado son otorgadas a las mujeres en todas las escalas y durante toda nuestra edad. Hay un factor de clase que hablábamos al principio que tenía que ver con cómo una niña pobre en Chile, ya le podemos ir agregando todas las dificultades, o sea, todos los problemas que tiene la sociedad, porque no son dificultades en realidad, o sea, si es de algún pueblo originario o tribal afro, esa es una dificultad que le inyecta a la sociedad, etc. Desde niña tú podrías estar a cargo de las labores de cuidado de tus hermanos, y eso se puede reproducir eternamente hasta que llegues a estar a cargo de las labores de cuidado de tus nietos. Y eso está sustentado en una línea que tiene que ver, que ya se consolida con una idea del trabajo no remunerado. O sea, en la Constitución o en general el trabajo está considerado siempre como algo que es un intercambio, eh, y eso invisibiliza totalmente el trabajo de la mujer sobre el que está fundado el desarrollo de los hombres. Y ahí yo creo que hay dos escenarios que hemos podido ver en otros capítulos, que es el que quiero plantearles, que es el trabajo doméstico no remunerado, y por otro lado, las labores de cuidado que la mujer en general se lleva al costo. Lo más icónico de eso tiene que ver con el postnatal, el prenatal, el cuidado de las niñas recién nacidos. Finalmente, la mujer tiene este, entre comillas, beneficio, pero también se lleva todo el costo de que una mujer en edad reproductiva entonces es menos atractiva laboralmente, porque las labores de cuidado no son paritarias, entonces no se reconoce que el hombre también podría tomarse el mismo periodo para que en conjunto puedan ser responsables de la crianza de las niñas en el país. Entonces les entrego la palabra, no sé si a alguna le interesa agarrar eso o quizá otro tema. Ale. Cortito igual, me parece que es súper importante lo que tú misma decías, Romy, antes, que quizás podrías explicarlo como este rol de la mujer subsidiaria, que la mujer termina siendo como subsidiando un montón de roles de los cuales el Estado debería hacerse cargo. La mujer es la que sustenta un montón de cosas que no debería nomás, ¿cachai? Entonces, lo dejo ahí por si querés realmente extenderte en eso. Ale, no sé si quieres tú... O sea, no, yo sé que lo que dice la Ale Salina que apunta lo habíamos conversado antes y te voy a dejar después el pase gol para que puedas ahí profundizar en eso, pero sí complementar en esto que decías como de estos roles que nos vienen así como heredados de la vida. Por ejemplo, el rol de cuidadora, que, que claro, cuidáis a tu hermano chico, cuidáis a tu papá, después cuidáis a tus hijos, después cuidáis a tus nietos, y como que tu vida es el cuidado de otras personas, ¿cachai? Y no solamente en un ámbito doméstico, también en un ámbito profesional. O sea, como que la mujer tiene roles profesionales, está preocupada, es la trabajadora social, es la enfermera, ¿cachai? Porque la mujer le nace, ¿cachai? Es como la mujer es más empática, entonces es que la mujer es para eso. Y no, pues, weón, y cuesta ver a la mujer que es ingeniera constructor, sí, o que, no sé, otros roles. em, porque la mujer tiene desde esta herencia patriarcal permanente que velar por el otro, que postergarse, ¿no? Arrastramos también un poco la culpa y como que si te preocupáis mucho por ti y no te preocupáis por el otro es terrible, te hace mala mujer, ¿cachai? Entonces como que tenéis que estar siempre velando por una tercera persona. Y bueno, lo doméstico es un tema particular, terrible, que arrastra la culpa también de por sí, pero lo profesional también es te coarta horriblemente,
te limita, como que solamente esos fueran nuestros roles en esta sociedad, y lo hacemos bien, entonces como que ¿para qué dejar de hacerlo, cachai? Si tú sabís, po, guachita, si a ti te sale bien, cachai? Entonces como que bacán, la mujer preocupada del otro, ordenada, cachai, que aguanta, que es simpática, entonces eh, permanentemente nos están machacando cuál es nuestra forma de tener que comportarnos y cómo nos validan y cómo eso nos hace ser mejores mujeres. Eh, Creo que nuevamente la Constitución, como ya lo hemos repetido un sinfín, eh, nos dice cómo actuar. Entonces, nuestra cultura se mezcla con nuestras leyes y lo perpetúa. Entonces, sin duda que de por sí, o sea, recuerdo un texto en donde señalaban que gracias a las mujeres que lograron el tema del sembrado y la cosecha, se lograron los asentamientos de los primeros pueblos, y gracias a que la mujer cosechaba también empezó a hacer un trabajo como más de cocina y alimentos. Yo creo, no sé si la Leni ahí tenga más conocimiento de eso, pero como que a través de la historia la mujer está metida en la cocina, ¿cachai? Y como que, ay, pero guachita, si ese es tu fuerte, pues, weón. Y en realidad como que algo tan importante que marcó a la sociedad, que nos hizo lograr asentamientos, ¿cachai? Al final se termina limitando a que eres buena para cocinar, ¿cachai? Entonces como que em, empequeñece nuestro rol, lo limita, y en realidad es mucho, mucho, mucho más eso. Después la ley. Sí, eso que comentabas tú, Romina, del tema del trabajo doméstico no remunerado, finalmente yo creo que ha quedado en evidencia también en esta crisis sanitaria, y siempre lo comento, no es que ahora nos hayamos dado cuenta que es así, pero ha quedado en evidencia aún más con esta pandemia, que las mujeres han asumido como este rol protagónico con base en la maximización de este trabajo productivo y también reproductivo al interior de los hogares, que yo lo encuentro realmente macabro, porque estamos frente como a esta crisis de los cuidados, donde la mujer que antes realizaba como estas labores domésticas no remuneradas, ahora se ve enfrentada a una doble, triple, cuarta carga laboral, que es llegar a su casa y estar relegada a estos labores que van asociadas a la mujer, de cuidado, de crianza, y siempre lo comentamos, es como que tú naces mujer y viene como una extensión de tu brazo, que es como con el Mr. Músculo, el Poet, de estar haciendo aseo, de estar haciendo todo bien. Entonces uno también, yo me pregunto, finalmente estos espacios de autocuidado, donde uno, el tema de salud mental, o sea, es súper importante este agobio que tiene la mujer chilena, o la mujer en su totalidad, con estas dobles cargas. Y bueno, aquí en el grupo, que es bien diverso, hay mamás que trabajan, hay mamás que quizás también vivencian el llegar a su casa y no llegar a acostarse, y no llegar a quizás ver una película. O sea, tenéis que llegar a tu casa a hacer otras labores en donde no está consagrado el trabajo doméstico no remunerado, porque como bien comento, es como una extensión de ti. O sea, tenéis que hacerlo porque tenéis que hacerlo. Entonces, esta crisis sanitaria deja en evidencia la clara división sexual del trabajo que impera en nuestra sociedad, y lo que también se cruza con la clase, con el género, con cómo estás posicionada en esta sociedad, porque obviamente aquellos grupos más privilegiados, o como la mujer quizás pueda tener acceso a contratar asesoras del hogar a las cuales explota para que le trabajen, para que le cuide a los niños, para que tenga todo perfecto, mientras ellas quizás hacen otras labores, realmente encuentro que es macabro. O sea, y eso está establecido en la sociedad, sí. Entonces es algo con lo cual tenemos que combatir, y es por eso que también se generan estas discusiones, se generan estas reflexiones también en torno a lo que nos afecta en la diversidad de ser mujer. Entonces, eso, diríamos. Hay hartos elementos estructurales interesantes respecto a lo que mencionaba la Ale Luna en un momento, sobre, por ejemplo, este rol histórico de las mujeres, como que siempre te hablan de que
fue desde la cocina. La historia en realidad ha sido escrita y contada por hombres. Y desde ahí también creo que se ha construido una figura de un rol femenino y un rol masculino que tiene que ver con esto que nosotros hablamos de repente de la dicotomía cultura-naturaleza, como que el hombre es como puede desarrollarse en la sociedad y la mujer naturalmente está relegada a las labores propias del sexo, como hasta el siglo XX, incluso en el siglo XXI hay gente que se sigue refiriendo a las labores propias del sexo. ¿Y qué se refieren a las labores propias del sexo? Son las labores propias del sexo femenino, o sea, las labores de cuidado. Esta división sexual del trabajo, a la que hacían referencia también como de que las mujeres prefieren las carreras, por ejemplo, de cuidado. La división sexual del trabajo no es solamente que las mujeres se queden en la casa y los hombres salgan a trabajar, sino que cuando ambos tienen la posibilidad, por ejemplo, de entrar a la universidad, las mujeres siguen prefiriendo carreras que no es que sean menos importantes, sino que están asociadas a su rol permanente, que es el rol de cuidar del otro. O sea, el tema de las carreras de salud que implican cuidar al otro están más llenas de mujeres que de hombres. Pedagogía tal vez es menos, pero también tiene una alta presencia femenina. Y también, por ejemplo, las carreras que están ligadas a la primera infancia, psicopedagogía, educación parvularia, etcétera, son carreras que prácticamente existe una ausencia total de hombres, como en otras carreras como ingeniería, existe prácticamente, ingeniería en computación, por ejemplo, existe prácticamente una ausencia total de mujeres. Y no es que las mujeres no tengan la capacidad de estudiar ingeniería o que sean carreras más importantes o más difíciles, creo que tienen el mismo grado de dificultad, pero son carreras que han sido identificadas históricamente como carreras de hombres versus las otras carreras que son carreras de mujeres. Creo que ahí hay un tema de la división sexual del trabajo, y sobre el trabajo, por ejemplo, la Silvia Federici dice que el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie. En realidad esto es parte como de una frase súper larga, pero efectivamente a lo que se refiere Silvia Federici es que el trabajo asalariado, por ejemplo, para las mujeres, no es que el poder acceder al mercado del trabajo para las mujeres te libere, porque te libera de la dependencia económica del hombre, pero no te libera del sistema patriarcal, ni del sistema capitalista neoliberal. Te libera solamente de la dependencia económica del hombre, pero eso no significa que te libere, por ejemplo, de la doble o triple carga que tienes cuando llegas a tu casa. No te libera de un sistema que te sigue oprimiendo por ser mujer, por ser indígena, por ser negra, por ser pobre, etc. No te libera. Como el lograr acceder al trabajo no es una garantía de nada hoy día para las mujeres. La Romina lo decía, las mujeres en el trabajo, cuando logras acceder al trabajo y tú dices, oh, lo logré, cuando una mujer dice, estoy realizada porque tengo un trabajo, porque tengo el trabajo que me gusta, efectivamente las mujeres en el trabajo igual estamos en una posición desigual. En temas, como demuestra un botón, el tema de la maternidad. El tema de la maternidad sigue poniendo en desigualdad a las mujeres por sobre los hombres, porque el hombre no tiene esta obligatoriedad del cuidado, pero no necesariamente que es una ley la que lo obligue, sino que la sociedad no entiende, no asume que el hombre, tanto como la mujer, por transformarse en padre, como la mujer se transforma en madre, tiene una responsabilidad de cuidado sobre un niño, sobre una niña. Y ahí hay una diferencia que creo que es evidente, que las mujeres que hemos sido madres y que estamos en el mercado laboral la hemos vivido, y que es una diferencia también para acceder a un trabajo, para permanecer en un trabajo. Y bueno, creo que podríamos hablar horas sobre eso, pero evidentemente es una cuestión de la que el Estado no se hace cargo, de la que el Estado no se hace cargo de ninguna manera. O sea, el postnatal de 6 meses o el postnatal, el solo hecho de la licencia postnatal, diciendo que
El pre y postnatal, por ejemplo, de una mujer es una incapacidad temporal. La mujer súbitamente se transforma en una incapaz. Eh, no somos incapaces, no es una incapacidad, es una parte del ciclo vital, ¿cachai? Pero siento que tanto en el lenguaje se nos sigue castigando como en las prácticas, y también está este engaño de que finalmente cuando logramos acceder al trabajo, hemos logrado vencer, y cuando en realidad eso no significa vencer, sino que simplemente tiene una recarga en este sistema, una sobrecarga. Venía la Hay una... Latino y Perdón. de Paloma. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, pero tenemos acá en Chile, ¿cierto? Si tú te casas como mujer dentro de esta sociedad conyugal, tú no puedes administrar, por ejemplo, los bienes de esta sociedad, porque el hombre es quien tiene ese rol de administrarlos. Entonces, esto nos lleva a que nosotros somos como un poco propiedad de este hombre. Nuestro útero es propiedad de. ¿Por qué? Porque tenemos el rol. Si tenemos un poco más de recursos, de generar herederos, de parir herederos, de la propiedad privada de este hombre, y si no, de parir mano de obra barata, si somos más pobres, ¿no? Y esto también lleva a la violencia, por ejemplo, obstétrica, porque no somos dueños de nuestro útero, a la violencia intrafamiliar, porque el hombre tiene ese derecho, o él se cree con el derecho de que si no le hacemos caso, si no nos portamos bien, entonces nos pueden golpear o maltratar de diversas maneras, de manera, por ejemplo, con violencia económica, aparte, violencia psicológica, o sea, la diversidad de violencias con las que se nos ataca a nosotras. Y también la violencia sexual, porque al final también esta violencia sexual tiene mucho que ver con el poder, de cómo los hombres nos dominan a nosotras a través del sexo. Porque si él quiere estar contigo, te puede forzar. ¿Cómo tú osas no querer estar con esta persona? Entonces, una de las maneras de poder cambiar todo este tipo de violencia que nos afecta es también nosotras cambiando la sociedad, y una de las maneras es a través de las leyes y a través de la Constitución, para así llevarlo hacia las leyes, ¿no? Entonces tenemos que ser súper conscientes de lo importante que es, por ejemplo, la paridad dentro de este proceso constituyente. Si no basta solo tener cuotas para candidaturas, no, tenemos que ser 50 y 50, e incluso deberían ser 51, porque somos el 51% de los habitantes de este país. Entonces, como para ya cerrar un poquito lo que estoy diciendo, tenemos que estar conscientes y tenemos que ser nosotros partícipes y exigir estar ahí con ese 50%. Y nosotras elegir, y también al momento de elegir estos constituyentes, ser súper conscientes de quiénes nos están representando. Maravilloso lo que dijo la Ale respecto como a la paridad. Dos puntos, de hecho, quiero hacer como hincapié justo como en esto, como para englobar. Uno, como lo que se hacía referencia Lenina y las compañeras anteriormente, respecto como a la doble labor que tenemos todavía, ¿cachai? Y hay la canción de Los Prisioneros, Corazones Rojos, hay una frase que dice: búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Frase así totalmente aplicable. O sea,
yo no solo, como decía Lina, o sea, nosotras, todas las mujeres, no solo llegamos como, nosotros hacemos nuestro trabajo, sino que también tenemos el trabajo de doméstico que se nos carga tanto. Por lo menos en mi casa no es así, somos compañeros. Pero la pregunta es cómo la Constitución o cómo las leyes están diseñadas para que esto se perpetúe. Cómo no hay un resguardo de que nuestro sueldo, por ejemplo, nuestro trabajo remunerado sea igual al hombre. Y ahí hay un tema gigante. Yo sé que es un poco más de feminismo, un poco más liberal, pero ahí hay un tema. ¿Cómo a pesar de que hacemos la misma labor, cómo se nos paga menos que al hombre? Y además tenemos nuestra doble labor de cuidado y de cuidado doméstico, y eso tampoco se ve reflejado en alguna parte, excepto cuando se cambian leyes a medida que van avanzando, que es como esta ley que es como por hijo que se da un bono, pero al final sigue siendo una cosa subsidiaria, una cosa como que, de buena voluntad, así como no, vamos a ayudar a la mujer porque en esto que la mujer ha tenido hijos y que no ha podido desarrollarse laboralmente, nosotros vamos a apoyarlas y vamos a darle un bono, hasta el bono por hijo. Entonces, en realidad, cuando deberíamos tener políticas públicas que permitan convivir la maternidad, permitan convivir el trabajo, permitan convivir los diferentes roles que tenemos las mujeres y que queremos asumir, y no solo porque nuestra sociedad nos obliga, sino porque queremos asumir esos roles, cómo esos roles van a estar resguardados en la Constitución y cómo van a cuidar esa parte, así como que seamos realmente considerados como libres e iguales, Yo creo que para allá apunta nuestro feminismo y para eso es lo que queremos con una constitución feminista, que realmente seamos consideradas como iguales. Y el otro punto que tocaba la Ale Andino, la paridad. Y ahí tenemos que asegurarnos para ser consideradas como iguales que exista esta paridad, porque si no vamos a seguir estando en desventaja y va a seguir siendo una constitución planteada por hombres. Entonces, es súper necesario que la constitución sea feminista o que nos juguemos que sea feminista y que exista esta paridad. Porque al final el hombre siempre nos va a decir, no, es que yo ayudo a que las mujeres, no, es que yo ayudo a que se empoderen, no, es que yo comparto, tengo por ley, doy escaños para que las mujeres formen parte de mis partidos políticos, para que las mujeres estén en política, pero el momento de realmente hacer eso, esas situaciones reales, no hay leyes que nos cuiden esas cosas. Así, ¿cómo una mujer vamos a pedirle que se involucre en política si más encima tiene que llegar a hacer cosas domésticas a la casa? ¿Cómo una mujer que trabaja 8 horas diarias, que tiene que llegar a la casa, hacer el aseo, hacer almuerzo, hacer un montón de cuestiones, a cuidar a los niños, cómo más encima vamos a hacer que se metan en política? Si no le dan tiempo, pues, entonces, ¿cómo hacemos realmente que nuestra constitución que estamos planteando se escriba que seamos iguales? Y viene con todo un cambio cultural, creo yo. Ahí dejo como el tema. Eso. Ale, Salinas. Es como difícil hablar así por turnos porque a uno se le ocurren un montón de cosas y después tienes que hablar. Pero un poco hablando sobre como el marco legal y la mujer, más que como se entiende que igual tiene que ver como con la cultura y la sociedad y qué sé yo, y el rol que tenemos la mujer y todo, pero además cómo se mezcla así como de forma concreta. Lo hablábamos en el capítulo de vivienda. ¿Se acuerdan que la señora Petrona dijo así como
que claro, que el rol reproductivo de la mujer era importante al momento de poder postular por una vivienda o no, ese tipo de cosas. Y lo otro es que alguien habló algo diciendo que como que el hombre se siente con ese derecho como por sobre la mujer dominante, y en realidad es el Estado el que le da ese derecho. El Estado tiene derecho sobre nosotras, sobre nuestra reproductividad, sobre si queremos tener hijos o no, hablando del tema del aborto, que ni lo hemos tocado, que igual es un tema súper grande. Además, como definiendo, por ejemplo, lo que hablábamos antes también, fuera como de la grabación, qué es lo que es una violación o no, ¿cachai? Leyes que son claramente hechas por hombres, que nunca han estado en una posición similar, ni siquiera parecida a que sentirse como en esa vulnerabilidad de que te fuera a pasar algo que vulnere como tu sexualidad, ¿cachai? Porque hablábamos de que se considera solo violación si son en 3 diferentes como casos, que son solo si la mujer está como, o la persona, porque no habla de mujer, está inconsciente, si es que no tiene como un problema mental, que no pueda decirte que no, o, ay, no me acuerdo cuál era el otro. Si él usa fuerza o intimidación. Entonces, al final, claramente lo hizo gente que nunca ha estado en ese problema, nunca ha estado en un problema donde hay un hombre que te quiere hacer algo, pero uno no sabe y no sé qué. Y entonces, ahí es donde yo creo que la paridad como que cobra mucho sentido. Porque estas leyes no la pueden hacer gente que nunca ha estado en esa posición. No sé si es de estudio o vivencial o lo que sea, pero estas leyes, cualquier ley que tenga que ver con un tema específico, gente que sepa sobre el tema tiene que hablarlo. No pueden hacerla hasta gente que no tiene idea, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que ahí la paridad es súper importante. Y es lamentable, creo yo, en mi opinión personal, que tengamos que hablar de paridad. Ojalá fuera como obvio que hubiesen mujeres y que hubiesen hombres y que hubiesen pueblos originarios, ¿cachai? Porque todos necesitamos distintas visiones de lo mismo, pero lamentablemente, como porque es la sociedad actual así como es, tenemos que hablar de una paridad, ¿cachai? Y por eso es tan importante. Eso. Complementando o apoyándome un poco de lo que dice la Lesalina, en el fondo es la representatividad, ¿no? Sin duda yo creo que, bueno, como colectiva estamos sumamente claras, luchamos por eso, pero una constitución, una nueva constitución y que sea feminista, necesita paridad porque necesitamos representatividad, o sea, que los hombres, por ejemplo, hablen y discutan sobre el aborto cuando no tienen útero, cuando no paren, no van a parir, ¿cachai? Es súper heavy, pues, bueno, o sea, que un hombre, que un grupo de hombres decida si el aborto corresponde o no corresponde, si es moralmente bueno o no, si tú estás matando una vida o no. eh, es, es terriblemente patriarcal, machista y nos pasa a un segundo, tercer plano. Eh, como decían por ahí las compañeras, no, el Estado está por sobre nosotros, nosotras no tenemos, no somos dueñas de nuestro cuerpo, no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Cierto, o sea, muchas veces he escuchado hombres decir, bueno, y ella quizás no quiere ser mamá, pero ¿y si yo quiero ser papá? Como, como que si los hombres siempre estuvieran ahí con la paternidad así a full, a flor de piel, pero la que los gesta es la mujer, po, ¿cachai? Y la que tiene que ceder su cuerpo por 9 meses es la mujer. Entonces, el poder de decisión debe ser de la mujer. Y más allá de 3 causales, es un logro el tema de las 3 causales en Chile. Fue una lucha grande y es un logro, pero no basta con eso. El tema del aborto, de luchar por un aborto gratuito, que tú tengas derecho a abortar en un hospital, que no tengas que poner en peligro tu vida, ¿no? Porque simplemente no quieres ser madre. Más encima que todos te cuestionen, ay, ni las perras abandonan a sus hijos, y tú, no sé qué, y la wea, ¿cachai? Entonces, es sumamente terrible, ya la mujer carga con una culpa y social horrible, más encima entre mujeres somos muy pocos sororas, y para que más encima venga un grupo de hombres y decida si corresponde o no corresponde, entonces ya basta, o sea,
necesitamos leyes, necesitamos armar un país que, que, que sea representativo de nosotras. Creo que en esta pandemia eh, se ha visto mucho la falta de representatividad del pueblo en el Parlamento, o sea, o en el gobierno, que tengamos exministros que digan que no sabían que existía tanto hacinamiento o tanta pobreza. eh, es heavy, pues, bueno, o sea, viven en una burbuja, ¿cachai? Y lo mismo pasa con nuestros representantes, con nuestra Cámara de Diputados, con nuestra Cámara de Senadores, que tengan sueldos extremadamente altos en comparación a un sueldo mínimo, que crean que una canasta básica cada 2 meses es suficiente, eh, que no sepan que en una casa mínimo viven 4 personas, que hay casas en donde viven 7, 10 personas, en donde muchas trabajan, pero no de manera legal, o el 100% de los trabajos, o el 90%, para ya no ser tan exagerada, pero el 90% de los trabajos son precarios. eh, es heavy, pues, weón. Y más encima es como, agradece que tienes trabajo, ¿cachai? Entonces es como terrible. Y para la mujer es peor aún. Entonces, me afirmo de lo que dice la Ale Salina. Es terrible tener que exigir paridad, pero es sumamente necesario tener que exigir paridad. Nosotros necesitamos, como mujeres chilenas, necesitamos que hayan mujeres que redacten esta nueva constitución, o sea, y que sean mujeres chilenas que nos representen, o sea, a mí no me basta con que hayan mujeres, yo necesito y exijo que hayan mujeres de la clase trabajadora redactando nuestra constitución, porque al final tampoco me interesa que hayan puras Evelyn Matei que viven en una realidad totalmente distinta a la de nosotros, ¿cachai? O sea, yo necesito y exijo que hayan mujeres que se esfuercen, que sean dirigentes de base, que sean mujeres académicas también, por supuesto, pero también territoriales, ¿no? Dueñas de casa, que se sientan representadas. Eh, eso en el fondo, y por eso también es importante que no olvidemos esta pelea de luchar por una nueva constitución. No es la forma en la que quería, pero lo necesitamos. Entonces hay que seguir peleando para que esto sea cada vez más, o sea, que sea. Siento que de alguna u otra forma la política y la televisión, porque las comunicaciones son poder, eh, hacen que nos olvidemos un poco de esta lucha. Y no hay que olvidarse. O sea, la pandemia nos ha demostrado que necesitamos representatividad. Y para eso hay que cambiar la constitución. Entonces, me afirmo de eso todo el rato y creo que no hay que dejar de exigirlo. El COVID nos dio la razón, exigimos nueva constitución. Con fuerza. Yo creo que podríamos estar de verdad 20 programas hablando de estos temas, pero necesitamos eh, ir cerrando. Creo que hay una cuestión que es central y que ha cruzado todo el programa y que yo lo sintetizo como que las experiencias de las mujeres importan no solamente en la cotidianidad, sino que importan en los espacios de poder. O sea, esto se transforma en una disputa del poder, pero no del poder como que el poder que te presenta este sistema, sino el poder que queremos construir las mujeres de poder decidir sobre nuestros cuerpos. El tema de los derechos reproductivos creo que ha sido una bandera de lucha que ha visibilizado mucho al movimiento feminista en Chile. Eh, Aunque efectivamente, como lo mencionaban, las tres causales, no bastan tres causales, que creo que desde el día que se aprobaron las tres causales, la consigna ese mismo día comenzó a ser no bastan tres causales, porque no solamente sobre el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos pasa, como decía la Ale Salinas, también por estas leyes machistas que se construyen en torno a experiencias de hombres sobre la vulneración de los derechos de la mujer en temas de violación, abuso, eh, violencia intrafamiliar, etcétera, hay violencia económica, la relación con los hijos, etcétera, respecto de las órdenes de alejamiento, son sistemas y estructuras construidas por hombres
para las experiencias de las mujeres. Entonces, la experiencia de las mujeres no solamente en la redacción, sino que en la construcción estructural, en el entendimiento estructural de la ley, creo que importa. Pero como decía la Ale, no importa, no, creo que no es. Ahí hay una discusión entre el concepto de igualdad y equidad. No sé si la premisa es conseguir la igualdad, sino la equidad de las mujeres que están más abajo y que han estado más abajo en esta pirámide. A mí hace unos años me tocó ver, a través de mi trabajo, que la participación política de las mujeres es parte de una estructura piramidal. Las mujeres generalmente acceden a las partes más bajas de la participación política, pero en menor cantidad. O sea, en mayor cantidad acceden como a las partes más bajas. Es decir, por ejemplo, a las dirigencias vecinales, centros de madre, asociaciones de ciertos temas, que no estoy diciendo que sean menos importantes, pero efectivamente en la decisión política tienen mucho menos peso. En la decisión política como estructural tienen menos peso. Y las mujeres acceden a eso, y luego en los cargos de representación cada vez van participando menos, y van participando más hombres. Entonces la pirámide de los hombres va a la inversa, y la de las mujeres va así. Entonces las mujeres participan más en los estratos más bajos, y mientras que los hombres participan en mayor cantidad en los estratos más altos. Entonces esas mujeres tienen características similares. Son mujeres que son mujeres racializadas, son mujeres indígenas, son mujeres pobres, son mujeres negras, las que están participando en la parte baja de la pirámide. Pero los hombres que están participando arriba también son hombres blancos, hombres con poder, con formación, con dinero, etc. Y ahí creo que hay una desigualdad estructural. Y como decía Luna, importa que existan mujeres de la clase trabajadora, importa que existan mujeres indígenas, importa que existan mujeres negras hoy día construyendo la Constitución. Sí, efectivamente, no es la forma en la que nos hubiese gustado llegar a construir una Constitución, pero hoy día hemos logrado, por ejemplo, conseguir la paridad, pero no el acceso efectivo a la construcción de esta Constitución de las mujeres indígenas y de las mujeres negras. Entonces, eso creo que también es un tema estructural, en que efectivamente las experiencias de las mujeres importan para poner esto en la palestra. Para construir una constitución feminista, creo que es necesario, sobre todo, la voz de las mujeres que han sido sistemáticamente excluidas. Sí, nos gustaría que pudiéramos ir cerrando el episodio. Quizá alguna de las otras compañeras que quiera dar sus palabras de cierre, le entrego la pantalla a quien quiera levantar la mano. Sí, bueno, yo básicamente también como cierre creo que concuerdo en que es un tema bien amplio, un tema que también nos apasiona porque somos mujeres que vivimos día a día en mayor o menor medida, ¿cierto? Dependiendo de la realidad y de todo lo que hemos hablado, esta violencia estructural hacia la mujer desde los inicios, ¿cierto? Y que a medida que vamos avanzando se van agudizando y esperamos que el día de mañana esta situación no perdure, ¿cierto? Y finalmente, la verdad es que yo pretendo que el día de mañana podamos caminar finalmente libres por las calles, libres de acoso, que podamos tener la libertad de poder decidir quiénes somos, quiénes queremos ser, que podamos vincularnos y relacionarnos con también quienes estimemos o a quienes amemos, ¿cierto? Entonces, creo que son temas tan amplios que finalmente se sigue oprimiendo, se siguen coartando nuestras libertades, como decía la Ale Andino en un inicio, desde la propiedad de nuestro útero, que pareciera ser que no es nuestro, sino que es de otro, que quien decide lo que tenemos o no tenemos que hacer, si somos madres o no somos madres, o cómo somos mujeres en esta sociedad. Entonces, finalmente, para mí el apoyar este proceso constituyente, que concordamos que quizás no es la forma, para mí es una lucha que
que nos abre una ventana para poder seguir exigiendo lo que tantos anhelamos, lo que realmente necesitamos como mujeres en toda nuestra diversidad, como plantea Lenina, de alzar las voces desde las más oprimidas, desde las minorías, desde las disidencias, desde la diversidad de la mujer, en su abanico, ¿cierto?, de posibilidades, de recursos, porque finalmente lo que necesitamos es un cambio estructural, un cambio de base a este sistema capitalista, heteronormado, neoliberal, que nos aniquila día a día, que nos oprime día a día, y que como mujeres vivimos la experiencia a lo largo de nuestras vidas. Entonces, esperamos que con esta transformación como sociedad y como Chile, a través de una nueva constitución equitativa, plurinacional, que incluya a las mujeres en su diversidad, podamos generar un Chile más justo. Así que esa es un poco mi reflexión. Sí, yo me quedo con las palabras finales de las chicas que tienen que ver con que el testimonio de las mujeres importa, para que tengamos una visión de las nuevas legislaciones, de la nueva constitución. Tienen que haber mujeres que tengan experiencias, mujeres que nos representen dentro de todas las clases, de las razas, de las tendencias sexuales, todo. Tenemos que estar representados, pero ese poder es un poder que no nos van a dar, y es un poder que no es un poder que esté plasmado en la paridad. Este poder es un poder que las mujeres hemos tenido que luchar para poder conseguirlo, como en cada uno de los espacios. Entonces, el llamado es a participar, pero también es a fiscalizar, es a mirar porque también dentro de las mujeres, como dicen las chicas, hay estructuras de poder. Entonces, no nos sirve que aparezca la mujer, el equivalente al hombre blanco ario, en mujer. No nos sirve una mujer que no tenga experiencias, o que nunca se haya enfrentado a problemáticas sociales, ni siquiera que las haya vivido, pero que logre tener empatía respecto a esas cosas. Ese poder lo tenemos que tomar, porque nunca nos los han regalado, no lo van a hacer ahora, por más que existan palabras dentro de una legislación que nos pueda llevar a la paridad. Entonces es eso, a participar, pero a vigilar y a no soltar el poder y a buscar ese poder, porque nuestra representación no la va a hacer nadie que no seamos nosotras mismas. Que nunca más nadie hable por nosotras. ¿Lala Andino? Sí. Yo creo que tenemos que ver esta nueva constitución que vamos a tener como un instrumento para conseguir la equidad. Y también, como decían Romina antes, y las Ales, es importante que toda la diversidad de mujeres que hay estén representadas, o la mayor cantidad. Porque normalmente acá en Chile es como que todo es muy tecnocrático, y como que se va a querer que no, que las expertas, las abogadas constitucionalistas estén ahí, pero esa abogada constitucionalista probablemente es muy privilegiada, entonces no ha tenido muchas otras vivencias, y todo lo va a tomar desde la teoría y desde lo que ella cree. Pero si entre los delegados constituyentes hay diversidad de experiencias, entonces va a ser más rico, porque esta abogada quizá puede ver las cosas de otra manera si escucha la experiencia de una mujer que quizá ni siquiera terminó cuarto medio, que ha tenido que trabajar de colera en la feria, pero esa experiencia a ella le va a dar herramientas. Entonces es importante la diversidad de mujeres que estén ahí en ese proceso constituyente. Y aprobar. Ale, Paloma. ¿Alguien más quisiese dar su última palabra para hacer el cierre? Paloma. Eso tenía para bueno, harto para resumir. En realidad es como bien complejo, pero claro, yo creo, como todos han mencionado, esta no era la forma en que buscábamos que existiera una nueva constitución, ¿sí?
Eso yo creo que a todas nos tiene súper claro. Pero es el punto que se dio, que es el punto que puede ser de inflexión, puede ser el punto que cambie todo, y debe ser el punto que cambie todo, y en el que estemos todas participando, debemos estar todas representadas, como ya lo dijeron, y yo tengo toda la fe, tengo mucha fe y mucha ilusión de que realmente no solo tengamos la equidad como género femenino o como mujeres, sino que realmente tengamos derechos propios, derechos de estar a cargo de nuestros cuerpos, de decidir por nosotras, que no exista un tercero, que realmente yo sea considerada como individuo. Porque todas estas leyes y cómo está hecha la Constitución actualmente, yo dependo de lo que dice el hombre, dependo de lo que tiene otro que decir. Y no yo como mujer decido lo que quiero para mí. Entonces tengo toda la fe y espero y voy a luchar y voy a ir a cada marcha y voy a estar en todas las situaciones donde yo pueda dejar mi testimonio y donde yo pueda expresar y convencer y decirle a la otra compañera y a la otra mujer que sí o sí debemos estar todas representadas porque yo quiero que me consideren como individuo, como individua, que mi cuerpo sea mía y que sea mi territorio, que nadie más tenga que estar desde su parada opinando. Así que tengo toda la fe que esta Constitución tenga y se plasme desde nuestras experiencias y opiniones. Eso. ¿Ale? Sí, yo, bueno, primero dos cosas muy breves. Primero, saludarlas a ustedes. Para mí es muy gratificante tenerlas como compañeras de lucha. De verdad que yo me siento muy honrada de poder sentir que no doy esta pelea sola, por más pequeña que sea, y sentirme acompañadas y respaldadas y contenidas por todas ustedes. Son grandes compañeras y las quiero mucho a todas y me agrada saber que están ahí dando la pelea conmigo. Y segundo, quiero hacer este llamamiento general a todas las que nos escuchan, a que seamos parte de este proceso, a que lo hagamos propio, a que lo ganemos. Y cierro la idea pensando y nombrando a la Teresa Flores, dirigente sindical, feminista, proletaria, de los años 20, que dio la lucha por la clase trabajadora y por las mujeres, y si desde esos tiempos o más atrás está la mujer dando la pelea, nosotras no nos podemos autorrestar de esto. Esta hueá se va a dar sí o sí, con nosotras o sin nosotras, y no podemos permitir que sea sin nosotras. Entonces yo llamo a todas las compañeras, a todas las mujeres, a que no nos autoexcluyamos y que vayamos, participemos, aprobemos y que hagamos de esta nueva constitución una constitución de clase y feminista. Vamos que se puede, vamos por el apruebo. Y bueno, apoyando lo que dicen todas también, siempre nos enseñaron a omitirnos, ya basta de omitirnos. Bueno, busquemos la representatividad, busquemos que esta hueá pase. Y nada, saludo igual, cerrando así como un saludo igual a todas las mujeres que lo están pasando mal, que están encerradas, que con un agresor, no sé. Saludo a todos, sí. Fuerza. En este aguante momento, y nunca crisis. Más sin nosotras. Yo creo que eso sí, es lo que tú comentas. Aguante. Cariño a las mujeres Marcela, que levantan ollas comunes. Sí, cariño a la Marcela Pérez, que no está presente, que es una compañera que es parte de nuestro colectivo, así que un saludo caluroso a ella, y bueno, como me sumo un cariñoso saludo a todas las mujeres que están en pie de lucha constantemente, las ollas comunes, en sus casas, en sus domicilios, así que por una constitución feminista, chiquilla. Vamos, chiquilla. Vamos. Eso. Aguante la lucha, arriba el patriarcado, abajo el patriarcado, vamos. La constitución será feminista y antirracista, o no será. Vamos.
Aguante, compañera. Muchas gracias. Bacán, Gracias. estuvo bacán. Gracias a todos por escucharnos. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.